Buenas noches, estimados. Mi nombre es Ray Príncipe. Voy a ser su ponente el día de hoy y vamos a ver, pues, el día de hoy, procedimiento administrativo, una pequeña introducción al derecho administrativo, a fin de entender sus partes, entender el procedimiento, el proceso adecuado con el cual se debe de llevar para poder llegar al fin, a la resolución, ¿no? El tema administrativo no es una sentencia, es una resolución. Interesante para nosotros, sí, interesante porque en algunos casos en la vía laboral nos van a pedir primero agotar vías administrativas y debemos saber el procedimiento también de estas, ¿no? Ha pasado, he tenido consultas de compañeros de ustedes, vamos a llamarles compañeros dentro de lo que se puedan llamar los participantes del grupo de WhatsApp, ¿no? Que me indican que pues le han rechazado la demanda porque no han adoptado la vía administrativa. Entonces, es por eso que consideré necesario este curso introductorio de Derecho Administrativo para que pues no les pase a ustedes, ¿no? Al término de este curso, quiero pues que ustedes reconozcan de dónde nace el derecho laboral, reconozcan qué procedimientos llevar directamente vía judicial y qué procedimientos adoptar la vía administrativa y cómo adoptarla correctamente. Pero para eso sabemos que siempre hay que llevar pues paso por paso. No podemos aprender a responder una apelación si es que no sabemos responder una demanda o siquiera responder una demanda. Hemos visto en la clase de demandas nuevos tips, nuevas estructuras que quizás espero ustedes pues les haya ayudado, hayan tenido algún conocimiento nuevo. Igual el fin de todo esto es que ustedes aprendan algo nuevo o refuercen lo ya aprendido y siempre es el fin lo que busco. Entonces, procedimiento administrativo es necesario para todos, fuese que seamos parte del derecho o no, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos que aprender a reconocerlos. Texto único ordenado 2744.4. Es la ley del procedimiento administrativo. Exactamente, en su artículo 29, nos indica qué es, nos da su concepto, su definición, y claramente nos indica, se entiende por procedimiento administrativo al conjunto de actos y diligencias tramitadas en las entidades. Entidades administrativas, ¿no? Donde pues se les da cierta autonomía a fin de que puedan ellos regular en base a resoluciones ciertas actividades, ¿no? Nos indica acá conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre el interés, obligaciones o derechos de los administrados. Aquí no hay demandante y demandado, hay la administración pública, los administrados son las partes, ¿de acuerdo? Esto entendamos que sigue siendo un nivel administrativo que va a ser importante para nosotros. Entonces, el texto único ordenado es la ley del procedimiento administrativo. Es la que en su vez en vez se va actualizando, ¿sí? Pero esa es la ley en la cual vamos a utilizar y si tenemos algún procedimiento administrativo que agotar, que llevar, o alguna consulta que nos puedan hacer quizás un patrocinado, un asesorado que podamos tener, inmediatamente, ¿sabes qué? Un proceso administrativo, ley 2744.4 que de forma supletoria, quizás en ciertas partes del procedimiento, vamos a utilizar el Código Procesal Civil como cual lo podemos utilizar en derecho laboral, pero es de forma supletoria. Siempre saber y reconocer cuál es la fuente, la ley o el texto único ordenado que pues nos indica. Y en el caso de procedimientos administrativos es 2744.4. Son procedimientos administrativos al conjunto de actos o diligencias tramitadas en las entidades. Por ejemplo, lo vimos hace poco, el tema de, bueno, en el grupo lo vimos, ¿no? El tema que pudiese darse de la resolución de la SUNAFIL, ¿no?
Entendemos que la SUNAFIL viene a ser pues, un procedimiento administrativo que podría tener pues, luego peso judicial, ¿no? Entonces, esos son, por ejemplo, los procedimientos administrativos los cuales podemos llevar. Tenemos el concepto claro en el texto único ordenado 2744. ¿Quiénes son los sujetos? Ya lo hemos mencionado, acá no hay demandante, demandado, es el administrado, que pues quiere prevalecer sus derechos, ¿no? Y la autoridad administrativa, que viene a ser pues la entidad o la administración pública, ¿no? Igual, el texto único ordenado nos indica y nos da el concepto claro. El administrado en el artículo 59 del texto único ordenado, nuevamente 27444, se considera administrados quienes promueven un procedimiento administrativo como titulares del derecho o intereses legítimos individuales o colectivos. También a los que sin haber iniciado el procedimiento posean derechos o intereses legítimos que puedan ser afectados por la decisión de la administración. Es decir, un momento. Buenas noches, Miriam. Es decir, quizás tú no estás participando directamente dentro de las partes o has iniciado este proceso administrativo, pero puedes verte afectado indirectamente, es decir, eres una tercera parte de este proceso sin que tú lo hayas iniciado. Entonces, automáticamente te vuelves un administrado. Entonces, quienes directamente lo hayan iniciado son unos administrados. Tú no participas, pero ves que puedes indirectamente ser afectado, automáticamente también te vuelves un administrado. ¿Qué significa eso? Que luego, dentro de un debido proceso, tú puedes solicitar la documentación a fin de revisarla, a fin de pedirla, quizás los medios probatorios, para poder visualizarlos, entre otros. Porque automáticamente tú no has iniciado el proceso, pero eres una tercera parte que se puede ver afectada. Entonces, eso te convierte en un administrado automáticamente. ¿De acuerdo? Luego, el siguiente sujeto del procedimiento administrativo, igual el artículo 59 nos va a indicar pues en su segunda parte que está la autoridad administrativa, la administración pública, ¿no? La entidad. Es el agente de las entidades que bajo cualquier régimen jurídico y ejerciendo potestades públicas conduce el inicio a la instrucción, la sustanciación, la resolución, la ejecución o que participa en la gestión de los procedimientos administrativos. Es decir, puede guiar pues, el tema de los derechos que se están viendo afectados de los administrados. Entonces, en el procedimiento administrativo es antes de un proceso judicial. Aquí no hay demandante y demandado. Hay administrado y la autoridad administrativa. Puede darse quizás en un tema de SUNAFIL, ¿no? Donde SUNAFIL es la autoridad administrativa y el empleador es el administrado. Y quizás directamente la SUNAFIL está indicando con el administrado, que es el empleador, una falta directa, ¿no? Una falta directa entre ellos. Que quizás tú has iniciado, pero si están en un tema de derechos colectivos, que no haya realizado esa denuncia también se puede ver afectado. Automáticamente también se va a convertir en un administrado. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la figura. Esa es la figura. Ahora, los entes administrativos que tienen la potestad y la facultad porque son autónomos, solamente
van a poder inhibirse bajo sentencia judicial firme que les indique expresamente que ellos en ese proceso no van a poder eh, seguir, ya que eso lo va a ver la vía judicial. Porque muchas veces un procedimiento administrativo también se puede llevar paralelo a un procedimiento judicial. Pero si el procedimiento judicial o el magistrado a nivel judicial cree, cree que la entidad administrativa va a entorpecer ese procedimiento judicial, puede indicar una sentencia para que la entidad administrativa ya no prosiga. Solamente en esos casos se puede inhibir una entidad administrativa o una autoridad administrativa, solo bajo sentencia judicial firme. ¿De acuerdo? Entonces, solo bajo esas circunstancias va a perder autonomía, solo bajo esas circunstancias pierde autonomía un ente administrativo que es autotutelar y es autónomo. ¿Y por qué pues se dan estos tipos de procedimientos administrativos? ¿Por qué se les da estas facultades de crear resoluciones o poder iniciarlas? Por el tema de que pues hay muchas más resoluciones, a números creo que debe haber unas 20 resoluciones por cada ley, porque es mucho más fácil pues realizar resoluciones, ¿no? El tema de ley tiene un procedimiento, no tienen que aprobarlo, los poderes, pues, ¿no? Sea legislativos, ejecutivos, entre otros, procedimientos que ya sabemos. Pero las resoluciones no, son mucho más fáciles, tienen mucha más celeridad. Entonces luego, si alguna resolución está yendo en contra de una ley o una norma constitucional, simplemente aplicamos pues el tema jerárquico e inaplicamos pues esta resolución, ¿no? Que también, por ejemplo, en el tema de derecho municipal, estas resoluciones pues van a ver dentro de la jurisprudencia, dentro de la competencia, dentro de la geografía, realidades distintas a lo que se puede dar en otras municipalidades, ¿no? Por ejemplo, en la ciudad de Chincha, quizás es necesario el tema de alguna resolución específica en algunas actividades que se están dando, lo que no va a ser pues igual de necesario en Miraflores, por ejemplo, ¿no? Entonces es por esto que se le brinda cierta autonomía, que de igual manera no puede pues, contravenirse contra leyes superiores o, bueno, según la pirámide de Kelsen, ¿no? No puede ir en contra de normativas jerárquicas superiores. Entonces, hemos identificado, al igual como identificamos en las demandas, ahora quiénes son los sujetos en el procedimiento administrativo, el administrado y la autoridad administrativa. Buenas noches con todos los que recién se conectan. ¿Sí? Pequeño repaso, ya que vamos apenas 2 diapositivas. ¿Sí? Procedimiento administrativo, estuvo incoordinado, 27444, debidamente regulado, nos indica que pues el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tramitadas en entidades. En entidades, pues, obviamente administraciones públicas, ¿no? Tenemos aquí dos partes de este procedimiento, el administrado y la autoridad administrativa. El administrado puede ser quien lo inicie directamente o algún tercero que se pueda ver afectado. Y la autoridad administrativa, pues, agente de entidades que, bajo cualquier régimen jurídico, ejerciendo potestades públicas. Ahora, al igual que en el derecho laboral, el derecho administrativo tiene varios principios que lo rigen. De hecho, tiene muchos. Tiene varios. ¿Debido a qué? Debido a que hay que poner ciertos límites, como les comentaba al inicio, por un tema de que tiene que tener cierta proporción.
de por más que sea autónomo, no puede dirigirse hacia cualquier indicio de irrazonabilidad, sino que tiene que mantenerse dentro de los parámetros que su autonomía le permite. Entonces son varios, ¿no? Pero vamos a tocar el día de hoy uno de los que más nos pueden interesar, que puede ser pues el tema de un procedimiento en sí. Porque tenemos principios de transparencia y publicidad, que pues nos indica prácticamente que es un principio en el cual pues las entidades administrativas tienen que eh, dejar que los administrados o quien crea haberse afectado pueda ver el tema pues de la gestión pública y que todo esto debe ser publicado también debidamente. Hay secciones pues de documentos que pueden verse privados por temas de ley. Sergio, dime, ¿tienes una pregunta? ¿O se te puso la manito de casualidad? Creo que se le puso la manito de casualidad a Sergio. Listo. En todo Aló, caso, sí, primero no... doctor. Sí, Doctor, buenas buenas noches. noches. Disculpe, una pregunta. Sí, dígame. Disculpe, ha habido una interrupción en el internet, por eso no pude haber escuchado la última parte. Doctor, en un caso específico, para reclamar los derechos o los beneficios o el pago de CTS, o sea, ¿se tiene que agotar primero la vía administrativa o se puede ir a un proceso laboral directo? No he escuchado esa última parte. Gracias, doctor. En realidad tampoco lo he mencionado, pero vamos a ir a tu pregunta. Hay vías administrativas o vías judiciales que no piden agotar una vía administrativa primero. ¿De acuerdo? Para darle un adelanto, ¿no? Porque luego vamos a ver los procesos exactos. Para darles un adelanto en base a la pregunta que nos realiza Sergio. En el proceso judicial en vía laboral, se pide primero agotar vía administrativa en algunos casos. En los casos que tengan que ver directamente con remuneraciones adeudadas o beneficios sociales adeudados, se exime de de agotar esta vía, debido a que pues es montos dinerarios o sumas monetarias que tienen pues un principio, una lógica de supervivencia, ¿no? De utilizarlo en el día a día. Entonces, el alargar estos procedimientos con una vía administrativa se ha visto pues en todo caso no viable. Entonces, hay otros procesos que sí nos van a pedir agotar vía administrativa, pero el tema de montos, remuneraciones, beneficios sociales, remuneraciones acumuladas o adeudados, nos indica que no es necesario agotar una vía administrativa primero. Es por eso que podemos, en caso de beneficios sociales, eh, por ejemplo, ir directamente a una vía judicial. No es necesario que la SUNAFIL inspeccione y dé una resolución. Y luego, si vemos que esa resolución, con un debido proceso, con la celeridad, la buena fe y la eficacia y eficiencia del caso, pues quizás pueda darnos una respuesta a nuestro favor, pues ir a una vía judicial. No, en este caso se exime. En casos, por ejemplo, de CTS, beneficios sociales, gratificaciones truncas, remuneraciones no pagadas, al ser sumas monetarias de suma importancia para un sustento del día a día, de alimentación, de carga familiar, de salud, entre otros, se va a exigir. Se ha visto que no es tan viable ir primero por una vía administrativa cuando la importancia es mayor, ¿no? Entonces, en estos casos, Sergio no pide primero agotar una vía administrativa. Van a haber otros casos que vamos a ver en las siguientes clases exactamente cuáles son. Obviamente solo en derecho laboral, porque en derecho civil también nos van a pedir, en derecho penal también en algunos casos nos van a pedir. Pero en estos casos vamos
a entender que no. En caso específico que tú me pones de CTS, no. ¿De acuerdo? Sí, ya doctor, gracias, ha quedado claro. Muy amable. Perfecto, Sergio. ¿Sí? Luego ya vamos a aprender a votar la vía administrativa. Vamos a aprender a votar la vía administrativa y vamos a entender que no es tan difícil, que no es tan complicado como se puede a veces pensar, ¿no? Pasa que el derecho administrativo, al ser autónomo, da bastante celeridad, ¿no? Pero si no conocemos qué casos nos piden y qué no, al momento de presentar una demanda, sea en cualquier rama del derecho, y nos pida primero votar la vía administrativa, pues vamos a chocarnos contra una pared en la cual no vamos a conocer, no vamos a chocarnos contra una pared que quizás en ese momento recién vamos a empezar a investigar. Entonces, por eso, repito, que la idea de estas clases que se están dando durante el mes es que ustedes sepan, por lo menos, una introducción a lo que el derecho laboral les va a exigir, ¿no? Si en algún patrocinado indica, mira, necesito reclamar mis beneficios sociales, ustedes van a saber que ya no necesitan ir a una vía administrativa, o que si incluso el patrocinado indica que ya hizo una denuncia a la SUNAFIL, ustedes saben que no tiene nada que ver la vía administrativa ahí con la vía judicial y que la doble sanción puede darse, ¿no? Que puede darse esa sanción vía administrativa por parte de la SUNAFIL y que luego pues, la vía judicial puede también imponer algún tema de indemnización. Entonces, vamos a ver. Débora, no se ve el tema de principios. No entiendo tu pregunta. ¿No se ve en la diapositiva o no se ve en dónde? A ver, aclárame tu duda en el chat para poder seguir. Disculpa que no logro descifrar. Todavía no hemos entrado al tema de las diapositivas en la PPT, de verdad, no te preocupes. Estábamos absolviendo la duda de Sergio primero, ¿sí? Entonces, estimados, como les comentaba, en este tema de procesos administrativos hay que saber que son administrados y la entidad administrativa en sí, ¿de acuerdo? Y vamos a encontrar ciertas facilidades. He puesto aquí en la PPT algunos de los principios, ¿sí? Y vamos a ver, como podrán ver aquí, son dos PPT de principios. Y eso que faltan algunos. Entonces, hoy día vamos a ver uno de los cuantos más importantes, por así decirlo, porque todos son importantes en realidad para el debido proceso. Pero vamos a ver algunos que otros que nos pueden ser de mayor utilidad o los más conocidos, como podría decirse, ¿no? Así como en derecho laboral, privacidad y la realidad, casi todos los conocemos y luego vamos conociendo otro tipo de principios. Y luego pues vamos a ir conociendo, aquí también en derecho administrativo, sus principios. Entonces tenemos, por ejemplo, principio de legalidad, que es un principio dentro de lo que puede darse el procedimiento, principio de interés público, ¿no? Principio de buena administración, que por ejemplo este principio de buena administración es un tema más con la entidad directamente que con un proceso. La buena administración indica, como por ejemplo estábamos viendo en el tema de la mañana, en el grupo, que una compañera o compañero, no recuerdo bien, hizo la pregunta pues del tema de que se tenía que reincorporar a cierto trabajador y no había presupuesto salarial. Entonces, eso es un principio de buena administración que la administración pública debería prever, ¿no? Hay cierto o cantidad monetaria que se da y ellos tienen que realizar con esto una buena administración. Básicamente eso es el principio, ¿no? Se tiene que proyectar, que se tiene que ver las finanzas que se le está dando. Igual, por ejemplo, con este principio de subsidiariedad, que prácticamente es que quizás una administración pública regional
pueda ayudar a una administración pública local, provincial, quizás una administración pública de Lima metropolitana, puede ayudar a la administración pública de la municipalidad, por ejemplo, de Los Olivos. Obviamente sin quitarle algún tipo de autonomía a la municipalidad de Los Olivos, pero brindando cierta ayuda. Por ejemplo, Los Olivos podría derivar a la región ciertos alcances, como podrían ser quizás proyectos, eh, como los que se dan a veces, ¿no? En ayuda a la mujer se realiza cierto proyecto con la resolución tal de la entidad administrativa, no sé, de clases gratuitas que las pueden realizar también en locales de Lima metropolitana. No le está quitando la autoridad a la Municipalidad de Los Olivos, es más, solo lo está ayudando, ¿no? Entonces, en ese tema de competencias, de geografía, se da esto, ¿no? Es más que todo, son principios más que todo fiscalizadores, por así decirlo. Principio de educación, principio de diferenciación, como le comentaba aquí, por ejemplo, el principio de publicidad y transparencia, ¿no? Toda documentación debe ser publicada, a excepción de los límites que implica la ley, que hay ciertas documentaciones estatales que no se pueden brindar al público, pero todas las demás que no muestran esa sección se deben de brindar. Entonces, como vamos viendo, hay varios principios en el tema de derecho administrativo, pero vamos a ver algunos que nos van a indicar dentro del procedimiento. Principio de precaución, principio de proporcionalidad, este es un principio importante dentro de los procedimientos que lo vamos a ver ahora. De verdad material, informalismo, impulso de edificio, principio de gratuidad. Son principios que vamos a ir viendo el día de mañana porque son varios, pero hoy día vamos a enfocarnos en algunos cuantos. Por ejemplo, aquí no he puesto, como para que ustedes vean que son muchos más, no he puesto todos los principios y vamos a abrir una PPT para que vean que no está aquí, pero es uno de los principios. Principio del debido proceso. Entonces, imagínense, pues, estimado, imagínense que aquí hay alrededor de 20 principios y aún así faltan más como el principio del debido proceso. Entonces, para que tengan una idea de cuántos principios tiene el derecho administrativo, a fin de regularse, a fin de tener una exacta, por así decirlo, regulación, ¿no? Dualidad, direccionamiento. Indica el principio del debido proceso. Los administrados, ya sabemos quiénes son los administrados, gozan de derechos y garantías implícitas al debido procedimiento. Su mismo nombre lo indica, ¿no? En el derecho administrativo busca la mayor celeridad posible. Entonces, por ejemplo, aquí deben tener pues el derecho a ser notificados, el derecho a acceder al expediente, como bien indicado, una tercera parte que luego se convierte en un administrado, puede acceder al expediente y no se le puede negar, a refutar los cargos imputados, no se le puede negar a ninguno de los administrados, y a ofrecer pruebas, entre otros. Entonces, los administrados deben tener todos estos derechos, se les debe de dar. No puede ser que durante el procedimiento una tercera parte, quizás, que va a verse también afectada,
llegue y consulte pues a la entidad administrativa, a la administración pública que pues quiere ofrecer pruebas, ¿no? Soy la tercera parte que quiero ofrecer pruebas y no me lo permiten. O quiero ver el expediente y no me lo van a permitir. Entonces, este principio es importantísimo porque al no realizar este debido proceso, esa resolución, por más que avance el procedimiento, al final se puede dar como nula. Esto va más que todo pues enfocado a las autoridades que tienen que direccionar de manera adecuada hacia la razón por la cual se debe de dar la resolución a favor o en contra de los administrados, porque puede ser que al final pues no me guste la resolución, no sea lo que yo estaba buscando, ¿no? Yo quería obviamente una resolución a mi favor, al favor de los administrados, y no se dio, pero si se respetó el debido proceso, no hay más que hacer. Vinieron todas las partes administradas, vinieron los terceros que se pudiesen considerar administrados, que ofrecieron todas las pruebas, se les permitió refutar los cargos, accedieron al expediente, ¿no? Se le dio una publicación del expediente, presentaron sus alegatos complementarios, se les notificó debidamente, se respetó el debido proceso. Pero si durante el procedimiento la autoridad no permitió ninguna de estas opciones a los administrados, la resolución al final puede darse sin ningún problema como nula, porque no se ha respetado este debido proceso. Importantísimo este principio, importantísimo. Sabemos pues que los administrados, según los sujetos de las partes en un procedimiento administrativo, son quienes están buscando el derecho de manera individual o colectiva, ¿no? Eso ya lo tenemos claro. Y que si tú no iniciaste este proceso, pero consideras que en ese procedimiento tú te puedes ver afectado, puedes ofrecer pruebas. Volvemos al caso o el ejemplo del tema de la SUNAFIL contra tu empleador. Tú has realizado la denuncia contra tu empleador, la SUNAFIL al ser una entidad administrativa que busca pues resguardar los derechos sociolaborales, ¿no? Realiza pues el procedimiento administrativo correspondiente contra tu empleador. Y tú estás ahí también porque tú has iniciado ese proceso administrativo. Pero quizás un compañero tuyo, porque están dentro quizás de alguna reunión colectiva, de alguna razón colectiva, desea también ofrecer pruebas. Si no se le permite a este tercero ofrecer estas pruebas, porque también a raíz de esa resolución él se puede ver afectado porque quizás no solo eres tú, sino que tú estás dentro de un convenio colectivo. Obviamente no solamente te va a afectar a ti, sino a todo el convenio colectivo, porque a razón de que salga contra ti o a favor tuyo una resolución, el empleador puede aplicarlo para todos quienes estén en ese convenio colectivo, o pues puede salir a favor según la SUNAFIL puede indicar. Entonces, un compañero tuyo desea ofrecer pruebas o desea ver el expediente. Y si no se le permite, si la SUNAFIL dice, no, ya están acá todos los cargos, luego se puede dar nula esa resolución, porque no se respetó el debido proceso. Entonces también es importante que ustedes lo sepan, porque quizás viene otro tercero afectado y le indican a ustedes, mira, mi compañero o tal persona tiene también pruebas, y ustedes la ofrecen y se las rechazan, y ustedes van a decir, bueno, ya la rechazaron, no importa, hay que seguir nada más el camino. Y al final la resolución no va a salir a favor de ustedes, ustedes pueden
dar como nula esa resolución. Importante que sepan también esto, que ustedes también pidan respetar el debido proceso, o según la estrategia que quisieran llevar, ¿no? Importante. Luego tenemos el siguiente principio. Bueno, tenemos muchos principios. El siguiente principio que he visto, en mi vida, pues, nombrar el día de hoy, por lo menos, porque mañana vamos a ver casi todos. El principio de legalidad. Este principio impone que la administración pública esté sujeta a la ley y que se encuentra su fundamento en esta. Encontramos nuevamente en el texto único ordenado 27.444, ¿no? En su artículo 4, numeral 1.1, indica expresamente: las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, a la ley y el derecho. Pero esto no es lo más importante. Lo importante es dentro de las facultades que les estén atribuidas y de acuerdo con los fines para que les fueron conferidos. Es decir, el principio de legalidad les indica a las entidades administrativas: ok, tú eres autónomo, eres autotutelar, perfecto, pero solamente puedes dictar resoluciones bajo los fines para lo que fuiste creada. No puedes irte de esa competencia. No puedes ver procedimientos de otra competencia. Si a ti como entidad administrativa no te compete, no dictes una resolución sobre eso porque automáticamente va a ser nulo. No puede dictar, pues, la SUNAFIL alguna resolución que tenga que ver, pues, con papeletas o con multas, porque esa función administrativa le corresponde a otra entidad. Y tampoco, pues, la SUTRAN puede indicar resoluciones que van a ver con temas laborales, porque esa administración no le corresponde. Entonces, el principio de legalidad le indica que por más que sea autónomo, por más que sea, pues, autotutelar, el derecho administrativo tiene que mantenerse dentro de las leyes, el derecho y la Constitución. No porque soy autónomo me puedo ir sobre la Constitución, no porque soy autónomo puedo ir en contra de la ley, y mucho menos vulnerar el derecho, pues, de los administrados, ¿no? Y más aún, no puedo realizar funciones que como entidad administrativa a mí no me competen. Tienes una función, tienes autonomía dentro de lo que la ley permite y tienes una función para lo que específicamente fuiste, pues, creada. Tienes funciones conferidas. Por ejemplo, la SUNAFIL tiene toda la potestad de salvaguardar derechos sociolaborales. Y eso no tiene nada que ver con temas de tránsito, ni de transporte, ni de la SUNAT, ni de registros públicos, ni de tributos. Ellos no lo pueden ver así. Ellos, si se enteran que un empleador te está pagando 4.000 soles en efectivo y 1.000 soles en boleta, a fin también de pagar menos, pues, tributos, ellos no pueden poner una infracción sobre eso. Eso lo tendrá que ver, pues, la entidad administrativa correspondiente. Y si por ahí indica, dentro de la que mi autonomía me permite, me doy la facultad de no inhibirme, sino de entrar en esta competencia que no es mía, pero he visto un tema de ilegalidad, y así ejecuta su resolución, así la publica, pues va a ser nula, porque el principio de legalidad no le permite eso.
El principio de legalidad le dice que se mantenga dentro de sus funciones administrativas, dentro de lo que para lo que fue creada. No puede irse de los parámetros que ya le fueron estipulados. Tiene autonomía sí hasta cierto punto. Perfecto. No puede ir más allá de la Constitución. No puede ir más allá de la ley porque las resoluciones a nivel jerárquico no pueden ir más allá de las leyes. Y no puede vulnerar ningún tipo de derecho de ningún administrado, sea individual o a nivel colectivo. Y mucho menos puede tomarse atribuciones administrativas que no le corresponden. Entonces también es importante para ustedes ahí, porque si ustedes ven que alguna entidad administrativa está dando una resolución que no le corresponde a esa entidad, nulo, sin ningún motivo. Y ya está. Nulo, porque no puede. Y volvemos a repetir, la única razón por la que una entidad administrativa autónoma no puede realizar sus funciones es salvo sentencia expresa judicial que indique que tal entidad administrativa se inhiba de seguir con su procedimiento porque está entorpeciendo la vía judicial. Caso contrario, se puede dar las dos vías administrativas, administrativa y judicial paralelamente sin ningún problema. Y vuelvo a poner el caso que me comentaron la vez pasada que pues era un abuso de derecho pedir indemnización administrativa y luego una judicial. En el tema, por ejemplo, el tema de indemnizaciones por despido arbitrario, la SUNAFIL iba a poner la falta o la multa por esta falta del despido arbitrario, y obviamente a nivel judicial puedes pedir una indemnización también. Tienes tu falta de vía administrativa y tienes tu falta de vía judicial. Porque la vía administrativa no ha entorpecido la vía judicial. Y pues un participante indicaba que eso iba a ser un abuso de derecho. Pero pongo el caso, ¿qué tal si puso que es un accidente de tránsito? En la vía administrativa vas a tener tus papeletas correspondientes por esas faltas. Y vía judicial pues vas a tener también que responder por los daños que hayas causado. Quizás a la otra persona le has causado un daño emergente, un lucro cesante. Y no porque pagaste una papeleta o una multa vía administrativa, te exime de pagar pues tus responsabilidades vía judicial. Mientras la vía administrativa no entorpezca y se mantenga dentro de lo que sus funciones le permiten, sus resoluciones van a ser totalmente válidas. Pero si van en contra de este principio de legalidad, van a ser nulos. Y es por eso que hay que estar atentos, porque si hay resoluciones que están fuera de todos estos parámetros indicados expresamente en su misma ley de procedimiento, van a ser nulos. Es por eso que es hoy en día rentable también para los que ejercen el derecho el tema de anular papeletas, a nivel penal, ¿no? O a nivel administrativo también, según lo quieran ver, anular las papeletas. Porque se pide un silencio administrativo, porque muchas veces imponen más las papeletas yéndose de lo que sus funciones le permiten, principio de legalidad, silencio administrativo, anulado. Igual en el derecho laboral. Es por eso que es importante conocer los procedimientos del derecho administrativo. Entonces, este es un principio importante. Al igual que el debido proceso, este es un principio importante. Que son muchos principios que ya los hemos visto. Vamos a mencionar hoy día dentro de los procedimientos algunos de los más importantes. Y luego vamos a ver todos los que son pues en tema de función pública. Pero hoy día vamos a ver dentro de los procedimientos. El principio de legalidad tiene que darse dentro del procedimiento, dentro de lo que su mismo texto único ordenado indica. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ya claro el debido proceso. Sabemos que ante los administrados o algún tercero que se pueda haber afectado,
tiene que respetarse el debido proceso para ambas partes, para todos. Y luego el principio de legalidad, pues, no le permite, por más que sea autónomo, irse más allá de sus parámetros. Luego tenemos un principio, el principio de legalidad. Bueno, es el mismo, ¿no? Es el mismo. Pero ¿qué pasa aquí? El principio tiene tres, por así decirlo, elementos para que estos, pues, puedan cumplirse, ¿no? La no contrariedad, un sentido formal, un sentido sustancial. Como indicaba la norma reglamentaria, no puede ir en contra de la ley, la constitución o alguna norma superior jerárquica. Esto es clarísimo, clarísimo, ¿no? Pirámide de Kelsen, tenemos pues, la jerarquía de las normas, de las fuentes del derecho y sabemos cuáles no pueden ir sobre las otras, ¿no? Siendo la constitución que es la que está sobre todo. Un sentido formal. La administración pública solo tiene facultades que la ley le confiere. Artículo 249 del texto único ordenado. No puede irse más allá de sus facultades por más que sea autónoma. Indica expresamente el ejercicio de la potestad sancionadora corresponde a las autoridades administrativas a quienes le hayan sido expresamente atribuidas por disposición legal o reglamentaria, sin que pueda asumirse o delegarse en órgano distinto. Como bien les indicaba, la SUNAFIL, por más que detecte el tema que a ti te pagan 4.000 soles en efectivo y en la boleta te está indicando solamente un tema de remuneración mínima vital, a fin obviamente de evitar ciertos tributos, ellos solamente pueden indicar que están pues en tema de boletas de pago, no indicando pues los montos reales. El tema de tributos a ellos no les compete y no pueden tampoco delegar esa función. Ya la entidad administrativa correspondiente tendrá que hacer pues sus inspecciones o sus investigaciones correspondientes. Y si no le compete asumirlo, ellos no pueden poner pues algún tema de regulación sancionadora, pues, ¿no? Porque los fines para lo que fue creado la SUNAFIL no fue para detectar el tema de si están evadiendo o no pagando impuestos o tributos, fue para salvaguardar derechos sociolaborales. No más. No puede hacer más. Entonces estaría rompiendo un principio de legalidad, que ya lo habíamos explicado. Un sentido sustancial, por la cual la administración pública debe ejercer sus facultades de acuerdo con lo que prescriba la ley. Artículo 86, numeral 1, nuevamente su ley de procedimiento administrativo. Indica exactamente que son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes. ¿Cuáles son exactamente? El uno es actuar dentro del ámbito de su competencia y conforme a los fines para los que se fueran conferidas. Prácticamente lo mismo, ¿no? No puede actuar fuera de su competencia. Tiene que mantenerse dentro de lo que la ley le permite, dentro de lo que para lo que fue creado. No puede irse fuera de eso. ¿De acuerdo? Entonces tenemos ahí dos principios importantes ya reconocidos, su regulación expresa, que pues lo vamos a encontrar todo en el 27444, Ley de Procedimientos Administrativos. Principio de impulso de oficio. De oficio sabemos, ya, ¿no? Los que participamos en derecho, que es cuando las partes no siguen impulsando pues, este procedimiento y la entidad superior o el jefe superior que tenga que ver este proceso, sea judicial o administrativo, tendrá que seguir direccionando. No se da en todos los casos, no se da en todas las ramas del derecho, y en el derecho administrativo sí. En el derecho administrativo sí. Sí se puede impulsar de oficio, también podemos pedirlo de partes que pues
como administrados y que se siga este procedimiento de oficio. Entonces indica, la administración pública está obligada a impulsar el procedimiento en todos los trámites en los que medie el interés público. Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la realización de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución. Esto también es importante, porque a modo de que no se ofrezcan medios probatorios suficientes, se puede pedir de oficio que se entregue pues cierta documentación, que se realicen ciertos actos a fin de esclarecer todo esto. A fin de que pues todo siga su proceso hasta llegar pues a la resolución final, ¿no? En el procedimiento administrativo o en el derecho administrativo se trata siempre de celerizar, ser lo más rápidos posibles. Es por eso que se les permite todas estas facilidades, por así decirlo, como el tema de que pueden impulsar el oficio, de que puedan ellos mismos pedir los actos, de que vamos a ver ahora un principio de materia de a la verdad, que va muy unido con este principio de impulso de oficio. Y en el tema del procedimiento administrativo, se busca siempre eso, ¿no? Los plazos no son tan largos, incluso a veces simplemente de oficio, luego se notifica, y en caso pues no te hubiesen notificado o quieres ofrecer más medios probatorios o responder en contra de lo que se está impugnando, puedes hacerlo. Caso contrario, se da la resolución y ya. Porque va a primar el interés público. Lo que busca el procedimiento administrativo es el interés público sobre todas las cosas. No el interés de un solo administrado, no el interés de la otra parte, ni de la administración pública en sí, sino el interés público. Entonces, poniendo sobre todas las cosas el interés público, se da pues que esto sea siempre de la forma más rápida posible. Porque pongamos el caso de que se quiere clausurar algún tema de restaurante, ¿no? Que va en contra de la salud. Y no vamos a esperar, pues, 2 meses, 3 meses, 4 meses para que se dé una resolución a algo que está obviamente referido al interés público, como es la salud de un restaurante que quizás no cumple pues, las medidas sanitarias correspondientes, ¿no? Entonces, de oficio se pide actuar. De oficio se pide que esto sea de la forma más rápida posible. Para, pues, en medidas, poner las sanciones correspondientes, clausurarlos, indicar la multa, indicar subsanar todo lo que la medida sanitaria pueda pedir. Entonces, con ese ejemplo entendemos que el interés público va sobre todas las cosas. Es por eso que siempre en estos procedimientos administrativos se busca ir lo más rápido posible, ¿no? Es más, hay un principio que lo vamos a poner aquí. Vamos a abrir. Luego de este principio para que se termine de entender la idea. Sabemos que aquí el interés público va a ir sobre todas las cosas. Luego, como indicaba, está el principio de verdad material que va muy unido con el principio de impulso de oficio. Indica el principio de verdad material. La administración pública está obligada a ajustarse a la verdad material de los hechos, sin que la obliguen los acuerdos entre los interesados acerca de tales hechos, ni la exima de investigarlos, conocerlos o ajustarse a ellos. Las circunstancias de no haber sido alegados o aprobados por las partes. ¿Qué quiere decir esto?
que si las partes no han ofrecido algún medio probatorio que se cree necesario para llegar a la verdad, se puede pedir de oficio a actuarlos. Por más que las partes no lo hayan ofrecido, o que las partes hayan llegado a un acuerdo, como indica acá, los acuerdos entre los interesados acerca de tales hechos. ¿Qué pasa con este acuerdo entre los interesados? No exime de investigarlos, conocerlos o ajustarse a ellos. Unido con el principio del impulso de oficio, el principio de verdad material va a unirse con el principio de impulso de oficio para que, a medida de pedir de oficio estas pruebas, se actúen por más que las partes no los hayan ofrecido, a fin de que con todos los hechos reunidos se pueda llegar a una resolución directa. Se pueda llegar, pues, a la verdad, ¿no? A los intereses, porque aquí siempre vas a salvaguardar los intereses públicos. Y de esta manera se siga, pues, el debido proceso también. Porque al fin y al cabo, los intereses públicos vienen a ser una tercera parte. Entendamos eso de ahí, ¿no? Si estás salvaguardando los intereses públicos, vienen a ser una tercera parte, y pido yo que se ofrezcan esas pruebas. Por más que las partes hayan acordado, pues no ofrecerlas, porque ellas las pueden considerar no necesarias quizás. Pero en el caso de que de oficio se impulse solicitar y actuar esas pruebas, se va a realizar. Entonces, aquí no va a primar el interés del administrado ni de la entidad administrativa. Va a primar los intereses públicos. Entonces, ese es el principio del derecho administrativo y el procedimiento administrativo, que en base de que va a primar los intereses públicos se va a dar de la forma más rápida posible. ¿De acuerdo? Entonces, es eso de, como le indicaba, hay otro principio de presunción a la verdad. En base de que esto se tenga que dar de la forma más rápida posible, se le permite este principio, principio de la presunción a la verdad, ¿no? Se presume la veracidad de las pruebas presentadas por el administrado o los administrados. En este principio se permiten medios probatorios de la parte contraria. Pasa que a fin de llegar a una celeridad, a una resolución mucho más rápida, se le permite esta facilidad de presumir la verdad de lo que los administrados están indicando, ¿no? A fin de poder dictar una resolución mucho más rápida. Se permiten igual medios probatorios, ¿de acuerdo? De la parte, pues, contraria, ¿no? Quienes no son los administrados. Pero, en caso no la presenten y se hayan ya solicitado temas de actuar estas pruebas por un principio de oficio, por un principio material de verdad, se va a presumir la verdad. Que se puede equivocar, sí, pero a fin de, nuevamente, salvaguardar intereses públicos, ¿no? Porque aquí no se va a ir por el tema de
del administrado ni de la entidad administrativa, sino de salvaguardar netamente los intereses públicos, se va a poder presumir la verdad. Entonces, también es un principio importante, que lo estoy poniendo ahora, porque no están en la lista de todos los principios, ¿ok? Pero es importante. Se permiten presentar medios probatorios y se presume la veracidad de las pruebas presentadas por el administrado o administrados. Luego que se pueda corregir presentando una nulidad de la resolución, según pues se pueda llegar a ese procedimiento, se puede dar. Mientras tanto no se dé lo contrario, se va a presumir la verdad de los administrados, pues, ¿no? Que son quienes quieren salvaguardar el derecho. Luego tenemos el principio de proporcionalidad. Estos importantes como el principio de razonabilidad en el tema de derecho laboral, que ya lo hemos visto, ¿no? Que sabemos pues que tienen que tener cierto límite. A ver quién se acuerda ahora del principio de razonabilidad, a ver si nos da un pequeño concepto. A ver quiénes están aquí en línea, quiénes están siempre en las clases. A ver. Luis, ¿te acuerdas del principio de razonabilidad en derecho laboral? O Débora, que siempre entra también. O Víctor, Víctor siempre está atento. ¿Se acuerdan del principio de razonabilidad en derecho laboral o ya se olvidaron? ¿Alguien puede dar un pequeño concepto de principio de razonabilidad? Fue la primera clase de derecho laboral. A ver quién se acuerda. Víctor, Luis, Sergio también, que siempre está atento. ¿Quién más está aquí? Débora siempre debe haber por el chat, Débora. ¿Se acuerdan o no del principio de razonabilidad de derecho laboral? A ver, Luis, Sergio, Víctor, ¿se acuerdan o no? No se acuerdan, creo. De esa clase sí hay PDF, ¿eh? Hay PDF, hay diapositiva y está la clase grabada 2 veces. A ver, ¿quién sabe o quién se acuerda del principio de razonabilidad en derecho laboral de los 20 participantes que hay en la sala? No creo que nadie se acuerde. ¿Nadie se acuerda? Sergio. Doctor, Y Sasi. sí, doctor, en el principio de razonabilidad se ha visto que es el uso de la razón tanto como el empleador como por parte del trabajador, ¿cierto? Correcto. Más que todo en qué medidas o a qué límites, ¿no? Tienen que Frente a cumplir. conflictos, frente a Claro, conflictos, buscar y poner límites dentro del uso de la razón. claro, correcto. Débora también me apoya el comentario, indica pues que debe evitar la arbitrariedad. Es decir, no debe irse de lo razonable, ¿no? No debe irse en una medida desproporcionada. Por ejemplo, Exacto. si tú llegaste un minuto tarde, el empleador no te va a decir, pues, llegaste un minuto tarde, despedido, falta grave, ¿no? Debe llegar a cierto límite, ¿no? Debe darse cierta razón, cierta proporción. Entonces, en el derecho administrativo es lo mismo, ¿no? Hay que cuidar en el derecho administrativo que, pues, nuestras sanciones luego no vayan a ser irreversibles, ¿no? Luis, recién levanta las manitos, Luis, ¿no? Se ha escondido, Luis. Le habíamos preguntado como 4 veces. Gracias, Débora, por tu participación. Víctor Chávez, la razón para evitar la arbitrariedad. Es decir, correcto. Es decir, que no se puede, pues, el empleador, por más que sea el empleador, el jefe jerárquico, ¿no? Dentro del organigrama de lo que puede ser una empresa, el empleador, pues, no puede ir más allá, ¿no? Al igual que tú tienes como trabajador el derecho quizás a la huelga, ¿no? Pero no puedes
por exigir tu derecho, incendiar pues tu centro de trabajo, ¿no? Igual el empleador no te puede decir, mira, me miraste feo, no me gusta, yo soy el jefe y te voto. Tiene que entrar dentro de una proporción, de una razón. En el derecho administrativo el concepto es casi lo mismo, ¿no? No se puede ir de las proporciones, no se puede ir más allá. Hay que siempre ver que la sanción no sea extrema, ¿no? Cuando quizás se puede graduar a una sanción que sea pues disciplinaria, que rectifique la conducta, sin haber llegado pues a un caso extremo de dañar y que luego sea irreversible, ¿no? Gracias por su participación, muchachos, la verdad, contento de que se hayan acordado. De hecho, fue la primera clase y está bien. Y lo deben saber de memoria porque es un principio importante. Los principios son uno de los más importantes en derecho laboral. Son casi constitucionales, ¿no? Algunos no son netamente constitucionales, pero tienen sentencias del Tribunal Constitucional, así que es lo más importante que deben saber, o dentro de una de las cosas más importantes que deberían saber en derecho laboral. Así que principio de la realidad, principio de razonabilidad, beneficio o con condición más beneficiosa, lo deben saber el revés del derecho. Principio de proporcionalidad en derecho administrativo. Este principio es válido tanto para el legislador como para la administración pública, donde se debe ejercer una razonabilidad, ¿no? Indica exactamente en su artículo 66, inciso 10, del texto único ordenado 27.444, son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo lo siguiente. En su inciso 10, a que las actuaciones de las entidades les afecten sean llevados a cabo de la forma menos gravosa posible. Aunque se reconoce la autotutela, la autonomía en la administración pública, debe regirse a medidas razonables. Por ejemplo, ¿qué pasa pues si un licor ha puesto su licorería, ¿no? Y pues empieza a vender el licor fuera del horario establecido que algunas municipalidades han impuesto, ¿no? El licor hasta las 10 de la noche, hasta las 11, hasta la 1, dependiendo de la municipalidad, ¿no? Son resoluciones administrativas autónomas, se le permiten. Pero pues llega que se le pasó la hora, no se dio cuenta Víctor, y pues llega, pues, ¿no?, a clausurarlo. Clausurarlo y una multa estaría dentro de una proporción, dentro de la razón. No llega a ser irreversible. Pero ¿qué pasa si no hacen eso? Sino que pues adheriéndose a que son autónomos, a que tienen autotutela, que ellos pueden sancionar como deseen, van y le rompen pues toda la mercadería a Víctor, ¿no? Le rompen todos los licores, todas las botellas. ¿Estaría dentro de una proporción razonable? No, obviamente que no. Porque luego Víctor igual va a tener que ir a pagar su multa, le van a quitar pues el papel de clausurado, pero esa mercadería rota ya no la va a poder recuperar. Y no es una sanción pues proporcional, ¿no? Adherido al principio de proporcionalidad está el principio de gradualidad. Indica básicamente que sí debe haber una sanción en medida de la falta. Esto igual tiene que ser dentro de la razón. Más que tu falta pues sea la peor, no puedo ir a tomar medidas irreversibles. Por ejemplo, pongamos que Débora pues
ha puesto también un restaurante, ¿no? Una pollería. Y ella no está, ¿no? Ella simplemente lo ha puesto, ha dejado un encargado. Este encargado pues no cumple con los reglamentos sanitarios, ¿no? Llegan pues de igual manera, pero la medida no es cerrarle y poner la multa, sino demoler el local. Así de estricto. Vamos a demoler este local porque no cumple con las medidas sanitarias. No está dentro de una razón y no se le permite a ninguna entidad administrativa demoler pues un local como medida rectificativa, ¿no? Imposible. Bajo un principio de gradualidad, si la falta es muy grave, pone una sanción mayor. Ciérralo más días, ponle una multa más alta, ¿no? Que se capacite obligatoriamente al personal en temas de salubridad, que se haga visitas periódicas, muchas otras maneras, y no llegar a un extremo, ¿no? Al igual que en derecho laboral, hay que usar un principio de razonabilidad, porque por más que tú quieras reclamar un derecho, hasta una huelga está bien, un parón, perfecto, pero no puedes hacer una toma de local, una toma de rehenes, ¿no? Entonces, siempre el principio de proporcionalidad en todo ámbito del derecho va a buscar que se llegue a la sanción, a la rectificación, pero sin ir mucho más allá, ¿no? No de abusar del derecho, sino de directamente de dañarlo, ¿no? De dañarlo. Porque un abuso de derecho sería que tu multa sea de 100 soles y te pongan 1000 soles. Están abusando del derecho. Pero ir fuera de las proporciones es un daño irreversible. Como te digo, en este caso, de repente que destruyan toda la mercadería de la licorería de Víctor, ¿no? Quizás en la tabla de sanciones dice media UIT. Esa municipalidad le ponen media UIT, pero le ponen quizás 5 UITs. Abuso del derecho. Pero que te rompan toda la mercadería no es abuso de derecho. Es directamente un daño al derecho. Es irreversible ya. Pues no van a venir con jeringas volver a meter pues el licor dentro de las botellas y a pegarlas, pues no, ya no se va a dar así. Al igual que por ejemplo en la pollería de Débora, un abuso del derecho sería que la medida exige quizás 10 días de cierre y se lo cierran un mes. Abuso del derecho. Pero un daño del derecho directamente sería que pues van a demoler el local porque simplemente no cumplió con unas medidas sanitarias y es demás, ¿no? Está pues yendo de la proporción de lo que la ley le permite. Entonces es importante. El principio de proporcionalidad igual va con un principio de gradualidad. Tu falta con tu multa, con tu acción reparatoria, esta vez pues a los intereses públicos, ¿no? A una entidad administrativa correspondiente. Pero igual debe tener pues cierta razón, no puede dañar directamente tu derecho. Entonces, ahí estamos claros, perfecto. Vamos entendiendo un poco también de cómo se van a dar los procedimientos, ¿no? Está bien, estás defendiendo o te un patrocinado que a nivel administrativo quiere que le lleve su caso, ¿no? Y te das cuenta pues que la resolución dicta pues acciones reparatorias o rectificaciones disciplinarias pues que no van. Primero, si detectas que es una competencia que no le corresponde el principio de legalidad, que algún otro tercero o tu mismo patrocinado como administrado haya querido pues ofrecer pruebas y no se le ha permitido principio del debido proceso vulnerado y que ahora pues la resolución fuera de todo eso tiene una desproporción total en el tema de la multa o de la acción reparatoria
igual va a ser nulo, ¿no? Entonces, importante saber estos principios. Y principios que van dentro del procedimiento, ¿de acuerdo? Siguiente principio. Principio de imparcialidad. Esto también, pues, es importante, ¿no? El principio de imparcialidad debe entenderse como un deber de evitar la desigualdad de trato en los ciudadanos, tanto como una prohibición en cualquier favoritismo hacia alguno de los sujetos, partes del procedimiento. El igual derecho de todos los ciudadanos a acceder a los servicios que presta la administración pública. Nuevamente, las autoridades administrativas van a actuar en defensa del interés general, evitando todo tipo de discriminación o diferencia entre los administrados. Importante también esto porque ¿qué pasa? Pasa si quizás algún funcionario público ha puesto quizás una empresa privada y tú trabajas para esa empresa y detectas que obviamente se están dando favores a ese funcionario público, pues porque obviamente ahí tiene ciertos contactos, ¿no?, en esta administración pública donde está llevando tu procedimiento. Tú como administrado puedes pedir un principio de imparcialidad y que lo pueda ver alguna entidad mayor dentro de la jerarquía administrativa, ¿no? Si estás, por ejemplo, dentro de la municipalidad de Los Olivos, lo puede ver la municipalidad de Lima. En caso, pues, el funcionario que le está llevando no quiera, pues, dar un paso al costado, como coloquialmente se dice, ¿no? Se tiene que igualar el trato, se tiene que dar fe de que esto se va a llevar a un procedimiento lo más transparente posible, que se va a dar de forma más adecuada posible, ¿no? Entonces, dime Luis, ¿tienes alguna consulta? Ah, sí, estoy acá por mi celular porque sí escuchaba que me llamabas, pero mi lacto está malograda en el mute. Acá en Cruzarte te estoy llamando. La pregunta referente al principio de imparcialidad, te pongo un ejemplo, no, no sé, sácame esa duda. Supongamos que yo tuviera una empresa en la cual soy parte socio y por X motivo llego a la administración pública. Debo renunciar al cargo, ¿no? Tengo entendido, ¿no? Pero la empresa tiene vínculos con el Ministerio de Defensa, es un proveedor. Pregunto si queda a mi cargo mi hijo o mi hermano, ¿afectaría? Sí, también implicaría un principio de imparcialidad por nepotismo, Entonces, ¿hasta qué grado serían de consanguinidad? dependiendo del nivel del cargo. Ya. Dependiendo del nivel del cargo. Lo vas a encontrar en nepotismo. Normalmente es hasta cuarto grado de consanguinidad. Dependiendo de los niveles de cargo, se da, pues, consanguinidad mayor, pues, ¿no? Pero por temas de nepotismo, no podría, pues, ¿no? Tener una empresa privada que va directamente con una empresa de funciones públicas. Por ejemplo, si eres, no sé, director del hospital, no puedes tener una concesionaria que le abastezca, pues, el alimento, pues, ¿no? Es, por temas de nepotismo y de influencia de funciones, no se va a poder. Sí, hay que tener igual cuidado con eso. Y en el tema de que si llega a ser un procedimiento administrativo, obviamente se va a pedir, pues, que quien esté llevando esas funciones o ese procedimiento, perdón, el funcionario que lleve ese procedimiento de un paso al costado en caso, pues, tenga algún vínculo contigo, ¿no?
Y con respecto al principio de razonabilidad, un ejemplo sería cuando Registros Públicos coloca dos títulos con el mismo código, mismo dueño, las mismas direcciones, y a la final es el dueño obviamente tiene dos casas, en otras palabras, pero si vemos bien los títulos entregados por Registros Públicos, ambos títulos tienen la misma linderos, tienen diferente letra, mejor dicho, manzana C, manzana G, 5, 5, mismo dueño. La lógica me va a entender que si tú eres de la manzana C5 y el otro de la manzana G5, tienen linderos diferentes, ¿sí o no? O la esquina es la letra tal, la derecha es la letra tal, ¿sí o no? Pero ambos títulos tienen los mismos linderos, diferentes manzanas, mismo dueño, existe un error. Y yo también podría decir principio de razonabilidad. No, el principio de razonabilidad va más que todo a que se actúe dentro de las sanciones dadas, dentro de una proporción que la ley le permite, que no se pueda dar sanciones fuera de lo que la ley le permite, más que todo direccionado a sanciones. Ah, ya te entendía. Listo, Rey. Perfecto, Luis, gracias. Conflicto de intereses, sí, también puede darse conflicto de intereses, por eso que siempre se trata de que los funcionarios públicos pues no participen dentro de empresas privadas o que sus empresas privadas no participen dentro de las licitaciones, ¿no? Entonces, ha quedado más que claro ahora el principio de razonabilidad. Pasamos al siguiente principio que tenemos del informalismo. Esto no quiere decir que pues, el procedimiento va a ser informal, ¿no? Quiere decir que el procedimiento va a ser pues no va a llevar un protocolo adecuado o que esto va en contra del debido proceso. No, como bien indicado en toda la clase, el derecho administrativo busca pues un tema de celeridad, ¿no? De llegar a ser rápido, de salvaguardar los intereses públicos y poner estos por encima de todos, ¿no? Entonces, indica, las normas del procedimiento deben ser interpretadas en forma favorables a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados. El informalismo es la excusación de la inobservancia por los interesados, exigencias formales no esenciales que puedan ser cumplidas posteriormente. ¿Qué significa esto? No esenciales, excusación de la inobservancia y cómo podría yo aplicar un principio de informalismo. ¿En qué casos? Como he indicado, esto no quiere decir que pues, se va a vulnerar un debido proceso, se va a dar un procedimiento inadecuado. No. ¿Qué quiere decir este principio de informalismo? En el caso de que exista alguna falta o error subsanable que no va a alterar luego para nada el tema de la resolución, el funcionario se puede excusar de eso y utilizar este principio de informalismo y continuar con el procedimiento, a fin de evitar esa pérdida de tiempo de los días que se puedan dar para subsanar, ¿no? No sé, escribí Johan con J y era con Y, no va a afectar en nada a la resolución y se puede subsanar luego. Entonces no habría por qué
retrasar el procedimiento por algo que puede ser netamente subsanable durante el proceso. Ahora, si alguno de estas faltas o errores sí van a afectar a los administrados o a los terceros, sí es exigible pues esta subsanación, ¿no? Caso contrario, no. Caso contrario, por ejemplo, te piden pues subsanar por un tema que al final en la resolución no va a dar algún conflicto o algún daño, ese error que no ha sido subsanado, tendría que seguir el procedimiento tal cual. Que se puede subsanar pues en el camino, al fin como se indica el procedimiento administrativo, busca los intereses públicos por sobre todas las cosas. Y esos 3, 4, 5 días de subsanación van en contra de esos intereses públicos. Entonces, caso contrario de lo que se pueda creer, el no aplicar el principio de informalismo podría ir en contra del principio del debido proceso. Porque lo que se busca es la celeridad sobre los intereses públicos. Entonces, si no se escribieron Débora con H entre la B y la O, al fin y al cabo, cuando la resolución salga, esa letra no va a ser ni más ni menos a la resolución, porque al final lo identificamos con un número de DNI, ¿no? Con un documento nacional de identidad. Entonces, no habría por qué retrasar la resolución. Este principio de informalismo pues nos da, por así decirlo, el pie de que siga todo y que en el proceso, en el camino, lo vayamos corrigiendo. Importante también, pues, para el tema de ganar tiempo, ¿no? Que el funcionario lo puede pedir de oficio, pero igual es importante que nosotros lo conozcamos. En el caso del funcionario no lo pida o no haga esta inobservancia, tenemos que nosotros solicitarla. Porque igual de oficio, también podemos pedir que el funcionario pida pruebas de oficio. Y tenemos que pedirlo como parte del administrado. Entonces es importante que se sepa que por un error subsanable, a diferencia pues de una vía judicial, ¿no? Si has puesto algo subsanable, te van en el tiempo adecuado para que lo subsanes, por más que sea solamente algo pequeño. En el derecho administrativo no es así. En el derecho administrativo nos permite este principio tener esos pequeños errores, por así decirlo, y subsanarlos en el camino. Obviamente, siempre y cuando esto no afecte a la decisión ni a los sujetos parte del procedimiento administrativo, ni a algún tercero que pueda haberse afectado. Si algún tercero por alguno de estos errores se va a ver afectado, es importante pedir la subsanación. Caso contrario, podemos adherirnos a este principio y continuar con el procedimiento sin ningún problema. Entonces ahí creo que va quedando claro. Son principios que pueden ser netamente abocados al procedimiento, ¿no? Como hemos visto, hay varios principios. Mañana lo vamos a ver ya conociendo pues ahora, ¿no? Exactamente cómo se va dando un proceso, pues tenemos todos estos principios. Pero hay principios como el principio de informalismo, libertad material, impulso de oficio, que van netamente hasta el procedimiento administrativo. Los otros, obviamente, van a ir en derecho administrativo, que van a pedir pues, declaraciones públicas. Pero un procedimiento administrativo, que es lo que nos interesa, para agotar lo más rápido posible una vía administrativa e ir a la vía judicial
en caso la resolución pues no nos sea favorable, ¿no? Importante. Entonces ya sabemos que por un pequeño error, a diferencia de una vía judicial, en la vía administrativa se nos permite, se nos da ese pie, ese pequeño error, ese pequeño margen para llegar a una resolución mucho más rápida, a una resolución que va a ir sobre los intereses públicos siempre. Siempre van a primar los intereses públicos. Y por último, pues tenemos el principio de buena fe, ¿no? Que como en todo principio, en toda rama del derecho, va a pedir pues más que todo un respeto, una lealtad, una honestidad entre las partes, ¿no? Que también se ha visto por bien incluirlo en derecho administrativo. Se presupone de los administrados y la administración pública este principio, ¿no? Igual está expresamente regulado, artículo 4, numeral 1.8, texto único ordenado 27.44.4. La autoridad administrativa, los administrados, sus representantes o abogados y en general todos los partícipes del procedimiento que realizan sus respectivos actos procedimentales guiados por el respeto mutuo, la colaboración y la buena fe. Hemos visto este principio en todas las partes a fin de pues evitar que las partes sean deshonestas, ¿no? Evitar que controversias más allá de lo que se deba de dar. Buscar la resolución más adecuada para ambas partes y que todos los partícipes de todos los procedimientos actúen de igual manera dentro de la legalidad. Nada de inventar pruebas, nada de inventar testigos, ni medios probatorios, entre otros, ¿no? Que se actúe dentro de la buena fe. Entonces, por ejemplo, en despidos fraudulentos, el empleador estaría rompiendo pues, el principio de buena fe, ¿no? Porque está organizando todo un procedimiento para justificar el despido a un trabajador, ¿no? Y estaría rompiendo este principio de buena fe que también está pues constitucionalizado. Hasta aquí, estimados, ¿alguna pregunta, alguna duda que haya quedado dentro del tema del día de hoy? ¿O todo claro?